Esto es La Sobremesa Deportiva, el podcast oficial del diario Por Esto, en donde te vamos a llenar los oídos de todas las emociones que se generan alrededor del apasionante mundo deportivo. Bienvenidos a La Sobremesa Deportiva, este podcast del diario Por Esto, en donde, hablaremos el día de hoy de un tema que es triste hablar para, yo creo que todos los aficionados al fútbol en el mundo, pero sobre todo nosotros en México como mexicanos, que fue un hecho lamentable el que nos tocó presenciar hace unos días en el Estadio Corregidora. Vamos a estar hablando un poco del tema. Con Daniel Montes de Oca. Yo soy Aline Arnott. Bienvenidos. Dani, ¿cómo estás? Hola, Aline. Muy bien, mucho gusto. Nuestro primer podcast de La Sobremesa. Bienvenidos a nuestra sobremesa deportiva. Dani, pues una tristeza, ¿no? Las imágenes estas que dieron vuelta al mundo, normal, ahora con redes sociales todo se ve en todos lados, fueron lamentables en todos los aspectos, a diferencia de muchas, no hay violencia bonita y violencia fea, pero creo que esta específicamente fue terrible por cosas que nunca se habían visto, creo que en un estadio de fútbol que sucedieran, y pues lamentablemente en México, ¿no? Que atraviesa pues una situación complicada del país en cuanto a temas de seguridad, y pues es la imagen que damos al mundo. Y en lo que a nosotros nos toca, pues es triste que este tipo de situaciones haya penetrado y se estén dando en los estadios de fútbol. Sí, Aline, fue un 5 de marzo bastante oscuro, ¿no? Negro. Como dices, México fue noticia mundial, el fútbol mexicano fue noticia mundial, tristemente para mal, ¿no? O sea, se habló de horror, se habló de vergüenza, se habló de violencia extrema, o sea, hubo medios de todas partes del mundo, de Italia, de España, de Chile, de Argentina, hasta de Turquía, o sea, llega a haber medios de Turquía reproduciendo estas imágenes lamentables que ocurrieron en la Corregidora, que yo aquí tengo un punto en el que me gustaría abordar. Yo creo que había varios avisos, Aline, en este sentido de que algo así podría pasar en algún momento en el fútbol mexicano, porque no es un hecho aislado y no es algo que no se haya presentado tal vez en menor medida o que no haya habido una advertencia, ¿no? Y me remontaría a un antecedente inmediato con la barra del Monterrey, que lo tendrás muy presente porque como comentaba, no es algo que tenga meses ni mucho tiempo, ¿no? Luego de la eliminación de Monterrey en el Mundial de Clubes en Abu Dhabi, o sea, hay una serie de acontecimientos en donde barristas del Monterrey tienen manifestaciones, amenazas públicas, y ni la directiva de Monterrey, ni la Liga MX, ni digamos la Federación Mexicana de Fútbol hicieron absolutamente nada. O sea, lo primero que hacen es en Abu Dhabi, cuando Monterrey ya estaba eliminado, pero tenía que jugar un partido más por el quinto lugar en el Mundial, una serie de aficionados que viajan a Abu Dhabi se para enfrente del autobús del Monterrey y lo detiene, lo intercepta como tal, y le empiezan a exigir a Javier Aguirre que se baje del autobús. Como tal le dijeron: bájate, Aguirre, danos la cara, ¿no? Eso fue lo primero que hicieron, y desde ahí ya parecía que esta situación no pintaba nada bien. Y un día anterior aparece algo sumamente grave, en donde hubo una total inacción por parte de la directiva de Rayados y de la Liga MX, como te decía, ¿no? O sea, aparecen en apariencia cabezas de cartón, ¿no? O sea, lo que eran ahí simulando, cabezas de cartón. Organizado, ¿no? Sí, o sea, al puro estilo del narco, ¿no? O sea, cabezas de cartón de Javier Aguirre, de Duilio Davino y de 2 integrantes más de la directiva de Rayados, en hieleras, ¿no? Aparentemente manchadas de sangre. Y también aparecen afuera del hotel de Monterrey, en donde diciendo Vasco das asco, ¿no? Y eso fue en Abu Dhabi, ¿no? Y dices, bueno, no hizo nada ni la directiva, ni la Liga MX, ni nadie. Y luego ya aquí en México, de regreso, con el mal paso del equipo en la Liga, a otros aficionados se les hizo oportuno, les pareció bien ir afuera del entrenamiento en el Barrial y detener a los futbolistas que salían en sus autos. Sí. Detenerlos con el argumento de que querían hablar con ellos. Hablar con ellos, ¿qué tienes que hablar con los futbolistas? No. ¿Qué tienen que hablar con un aficionado, con una barra, ¿no? Y algunos de ellos se detuvieron, o sea, no sé si viste, supongo que sí,
el diálogo que se hizo ahí, se hizo viral en redes sociales de Rodolfo Pizarro, que va en su camioneta, él va como copiloto, baja el vidrio y un barrista se le acerca y le empieza a decir, es que tú nada más viniste a bailar, o sea, te estamos dando una oportunidad de que volvieras al equipo, te estamos dando una oportunidad. Sí, él paga el sueldo. Es que estos grupos, Aline, lo sabes perfectamente, son personajes sumamente empoderados, ¿no? O sea, son personajes respaldados por los propios clubes, ¿no? Y después de eso, lo grave o lo inquietante, ¿no? O sea, lo alarmante es que el Club Monterrey emite un comunicado en donde dice que está en contra de esas manifestaciones, tal y nada más. Sí. O sea, no hay... Esos tipos, el Club Monterrey los tiene plenamente identificados, sabe quiénes son, o sea, hay abonados, son barristas, pues fíchalos, o sea, impídeles el acceso a tu estadio, ¿no? Haz algo que sea un mensaje contundente de, oye, no puedes hacer esto, o sea, le pusieron huevos a los futbolistas, blanquillos encima de sus autos. Funes Mori, que fue de los pocos que no se detuvo, lo insultaron, siendo el futbolista que es, que tal vez en selección no nos guste mucho, pero en Rayados es un jugador histórico, es un goleador histórico del club, ¿no? Entonces, había ya, yo a lo que me remonto esto de Rayados es, había síntomas, ¿no? Había alertas, había pasado también en un Chivas Atlas, ¿no? Que cuando TV Azteca administraba al Atlas hubo una invasión de campo. Bueno, ya hay antecedentes de Querétaro Atlas, ¿no? Querétaro Atlas, Querétaro San Luis. Sea una rivalidad. Yo creo que todo deriva precisamente del tema de las barras que se introdujeron, que para parecernos más a otros fútboles, pero se va de las manos y en un país que está atravesando una situación como esta. Además de que yo me acuerdo, fui hace años al Estadio Azteca cuando se pusieron las primeras cámaras que vamos a identificar a todos los malos, y en todos los estadios fueron poniendo sus camaritas. Bueno, el tema de que tiene que ser cada persona que compre un boleto identificada, ¿no? Sí, sí. Pero pues se regalan una cantidad de boletos a los barristas. Son gente muy agresiva, pero ahora el crimen organizado penetró en esto y pues como resultado es lo que vimos, porque bueno, hasta la policía aparentemente estaba, por lo menos no sé, inmutó. Es lo que vimos. Es una lástima y sobre todo yo no sé qué da más coraje ver la tibieza con la que se tomó ese asunto. En vez de que México aprovechara, la Federación Mexicana, la Liga, el gobierno, un parteaguas en una situación así, ¿qué te parecieron las sanciones? Yo creo que el tema de disolver a las barras, yo hubiera empezado por ahí. O por el control a las barras, pero castigamos aquí, castigamos acá, ok. Seguro los que lo provocaron, que iban con premeditado todo, están encantados de lo que hicimos, ¿no? Pero son situaciones que países como Inglaterra, que en algún momento tuvo problemas gravísimos, Argentina, bueno, los ingleses con el tema de los hooligans, que era una cosa terrible, pues terminaron con eso. O sea, tuvieron que hacer varias modificaciones para de tajo desterrar a los hooligans, ¿no? De que ya no se vean muestras de eso en un estadio de fútbol, no se puede ver eso. El tema del alcohol, ok, decían, bueno, no, estos igual no van tomados, o se meten algo afuera y se meten, pero el tema de la seguridad en los estadios, de identificar a los aficionados, o sea, con la tibieza con la que se hicieron las sanciones, de que le quitamos este equipo acá, pero México es un país sui generis en eso, ¿no? O sea, es donde se ve la multipropiedad, donde, ¿no? Vemos una cantidad de cosas que en otras ligas no se ven, en las ligas de primer nivel, con el tema de los dueños. Entonces, pues es también parte de lo mismo, ¿no? Y de las decisiones que se toman, yo esperaría algo mucho más, ¿no? Sí, me parece, coincido contigo, hay un sentir generalizado en cuanto a que se perdió una valiosa oportunidad de dar un buen ejemplo, ¿no? Con castigos realmente acorde a la magnitud de lo que sucedió, ¿no? Porque, a ver, suspendieron o inhabilitaron 5 años a la actual directiva de Gallos, ¿no? El equipo todavía no lo acaba de pagar. El equipo pasa de nueva cuenta a manos de Grupo Caliente, que tiene la obligación de venderlo en este año. En caso de que no lo logre, la federación tomará ahí el mando del equipo y será la encargada de negociarlo como tal. Se vetó un año
la corregidora, se habla esto que dices de las nuevas, los nuevos sistemas para el ingreso al estadio de hinchas, de aficionados. Nuevamente se recurre a este tema de prohibir, supuestamente no se sabe por cuánto tiempo, ni se dijo de forma muy clara, prohibir a las barras en los estadios visitantes. Esto no es nuevo, esto ya se había hecho y no ha sido solución. Estos cuates iban armados también, ¿no? O sea, la seguridad en esta ocasión, en este estadio fue... Pero claro, aquí es como una agresión que hay, como una furia que está viendo. Nosotros aterrizamos en México con lo de Monterrey, con esto que de verdad ya... que esto ya sobrepasó lo que es un juego y la convivencia de ir a un partido de fútbol. Esto ya pasó cualquier límite, ¿no? Sí, sí, o sea... Han circulado muchos videos y muchas versiones y sin afán de tomar una postura, un bando, ¿no? Por uno o por otro. O sea, sí te das cuenta de versiones de algunos aficionados que no eran parte de barras y que decían, o sea, la revisión a nosotros, que veníamos de visitantes, de gente del Atlas, ¿no? Que veníamos a ver un partido, un chavo con su novia, ¿no? Con su pareja, pues era... exhaustiva, no nos permitían carteras, lo de siempre, cinturones, en algunos casos, exacto, no suéteres, no sudaderas. Decía, y tú veías a la gente de los barristas de la porra local, pues hay quien habló de picayelo, de piedras, ¿no? Evidentemente de cinturones, ¿no? Incluso hay una versión de quien dice que se escuchó un arma de fuego no accionada contra alguien directamente, sino algún disparo al aire para amedrentar. Entonces dices, sí es difícil no pensar en una acción planeada, ¿no? Premeditada, con complicidad, con una total irresponsabilidad de la directiva de Querétaro, conociendo que el juego, porque el propio Mikel Arriola, el presidente de la Liga MX, dijo que cada juego, en los protocolos previos que se hacen para cada partido, a cada juego se le pone un color. Y entonces se define, pues este juego es rojo porque pues, es de alto riesgo, este juego es amarillo y tal, ¿no? Y este juego lo catalogaron como tal con color rojo por los antecedentes de algunos enfrentamientos, ¿no? Entre estos equipos. Sí. Y aún así había... supongo que te diste cuenta, que lo viste por ahí, o sea... La convocatoria que hicieron para la seguridad privada esta que contrataron era a través del periódico y decía solamente que tenías que ir vestido de negro, te pagaban 300 pesos y debías llevar tu INE. Y con eso llegabas, te contrataban para el evento y como tal. O sea, la empresa esta que según trabajaba desde hace muchos años con gallos, no había mayor situación. Y te puedes dar cuenta que de esa falta de preparación, ¿no? Y de esa falta de interés por tener realmente una seguridad en las imágenes. Hay granaderos como tal, los que estaban en la cancha, que están viendo y que están recargados en un tubo, viendo todo lo que ocurre mientras las familias están intentando ponerse a salvo, ¿no? Hay una versión también de un aficionado del Atlas que dice, al cual le agredieron a su hijo, le golpeó una botella en el ojo. Dice, yo le pregunté a un policía que por qué no hacía nada. Y le dijo, yo aquí estoy bien, le contestó el policía, yo aquí estoy bien viendo cómo se matan entre ustedes. Ay, no. Imagínate la gravedad de la situación, de lo que ocurrió. Y volviendo a lo que hablábamos de los castigos, o sea, se perdió una oportunidad realmente muy grande de poner un ejemplo, de dar un golpe sobre la mesa. Porque si bien, a ver, desafilas a Querétaro y dijo Mikel Arriola que pues no era... la solución porque se alteraba el calendario, imagínate nada más, o porque se perdían fuentes de empleo, y no es que uno quiera que corran a todo el mundo no, pero a ver, hay unos responsables de esto que sucedió, y el club, y lo dice el reglamento, ¿no? Nadie lo está inventando, el club no garantizó la seguridad como tal, y eso es motivo de una desafiliación. Totalmente. ¿No? Después ya lo sabemos, ya hace rato hablaste estamos en México, hay intereses de por medio, ¿no? El negocio, si el equipo no fuera de Hank, ¿no? Entonces se pueden pensar y prestar a muchísimas cosas. Ya ha habido problemas con dueños anteriores de gallos, ¿no? Ya hubo un tema... Es una plaza maldita, Lynn, maldita como tal, en verdad. De lavado de dinero, o sea, es una liga que
que aquí todo se vale y se permite, ¿no? Y el tema de quiénes son los dueños y es increíble. Sí, es una lástima mira, yo pienso que la plaza como tal, Querétaro, es una gran plaza, pero esto que decía, no, entre broma, en serio, sí es un sitio, sí es una plaza maldita que no acaba de adquirir un arraigo, porque o sea, no es un equipo que tenga un arraigo, te acordarás. O sea, esta franquicia ha sido la que rebotó de aquí, de allá, de no sé qué, ¿no? O sea, te acuerdas de Gallos Blancos TM y después y también pasó Cobras y, o sea, es un equipo que al final de cuentas no tiene una identidad como tal, ¿no? Que además llega un dueño, luego cambia de manos, porque este equipo hasta hace un par de años era de Vázquez Raña. Sí, grupo Imagen y tal, ¿no? Como tal. Entonces, después ya fue el administrador Grupo Caliente, parece que lo estaban tratando de dar a otras manos. O sea, a final de cuentas no es un equipo que haya logrado un arraigo, ¿no? No es un equipo que realmente tú digas, se va a perder, y no por la plaza, repito, se va a perder muchísimo si Querétaro no tiene fútbol, que creo que tristemente que es lo que va a acabar pasando, Aline. O sea, el equipo lo van a vender, porque no va a haber de otra, y durante unos buenos años, no sabemos, 5 años, no va a haber fútbol en Querétaro, tristemente. Pues ese será, digamos, el escarmiento, ¿no? O el castigo como tal, pero fuera de eso se perdió, y soy reiterativo, pero se perdió una oportunidad muy valiosa de dar un buen ejemplo a nivel internacional, a nivel mundial, de que realmente México hace algo cuando ocurre esto, ¿no? Porque pareciera que en la Liga MX puede suceder cualquier cosa y el fútbol y el balón sigue rodando, ¿no? O sea, aquí no pasa nada. La jornada se va a volver a jugar. O sea, la jornada del sábado, Aline, después de lo que sucedió, se siguió jugando cuando ya se sabía lo que había ocurrido. Sí, es increíble. Hasta el domingo hubo como reacción que no era prudente. Pues es esta historia que no va a pasar nada, ¿no? Bueno, salvo las sanciones que ya conocimos, los detenidos, después se hablará de otros, que ojalá sí sean y no sean las historias de siempre de México. Pero pues sí, desafortunadamente ahora había el tema, bueno, lo que hizo Chivas, ¿no? El anuncio. El anuncio de ir todos de blanco, ¿no? Bueno, y de que no va a dejar Sí, de que a partir en el clásico, niños, en el clásico no van a permitir el acceso a sus barras. Pero ya después salió el propio dueño del equipo, Amaury Vergara, a aclarar que no es que esté vetando de por vida o que vaya a disolver a las barras. Ese es otro tema y que es delicado, ¿no? O sea, esta inacción contra estos grupos de animación que se le achacan a Andrés Faz y a Pachuca de haberlos traído a México, se le achacan y con razón, pero tampoco es que Andrés Faz y el Pachuca los impusieron en todos los clubes. No, todo el mundo lo vio. Todo el mundo lo imitó, imitó ¿no? ese como modelo, tal. pero se les fue de las manos y se infiltró. Estos no son, bueno, seguro que les gustará en algo el fútbol, pero estos iban a lo que iban, ¿no? Usaron ese escenario para exactamente estar en la boca, en los ojos de todo, por temas políticos, por temas de territorio, de crimen organizado, y desafortunadamente ya permeó al fútbol, que es una tristeza que en México pase eso, porque hoy te la piensas. A ver, tú irías hoy a un estadio, déjate tú con hijos, ¿tú irías? A mí me da miedo. Sí, yo hoy no creo que me pararía en un estadio en un buen tiempo, porque además se va a calmar un ratito, a todo mundo se le olvida. Sí. Y a lo mejor en unos 6 meses, un año, otra vez pasa algo. O sea, ya quedó el presente de que lo hicieron y lo pudieron hacer. Entonces luego hay, no sé, después, ojalá que nunca, pero se les puede volver a ocurrir usar otro estadio, porque ya pasó una vez, ¿no? En Santos, ¿te acuerdas que hubo? Sí, que se escucharon mientras se jugaba un partido, claro, ¿no? En los alrededores del estadio. Torreón pasó una época muy complicada de toque de queda, ¿no? Ya está mejor, sí, pero es una lástima que esté pasando esto, porque no es como que no era lo que faltaba, ¿no? Sí, esto que explicas me parece que adquiere mucho sentido cuando te das cuenta de que literal los clubes le tienen miedo porque esa me parece que es la palabra, le tienen miedo a estos grupos, ¿no? O sea, sí. El propio fue bastante de llamar la atención que en la conferencia que da Mikel Arriola, el presidente de la Liga MX, cuando está anunciando las medidas el martes pasado de lo que va a ocurrir con Querétaro después de los hechos, hay una pregunta directa en la que le dicen
que por qué no se tomó la decisión de tratar de desaparecer a las barras del fútbol mexicano. Ah, sí, Y él contesta, es que no hay barras, son grupos de animación. Y aquí pareciera que de pronto cambiarles el nombre es lo significativo y lo importante y no lo que sucedió, ¿no? Como gustes llamarles, grupos de animación, porras, estos barras. eran delincuentes, ¿no? Pero eso fue, a final de cuentas, no acaba respondiendo la pregunta y seguimos sin entender por qué no se apuesta como tal a disolverlos, ¿no? O sea, a lo mejor no va a ser de la noche a la mañana, a lo mejor no va a ser fácil, pero anunciaron estas medidas de la credencialización, del Fan ID, de la identificación facial en un futuro. Y por ahí yo leía una anécdota de un reportero que decía, pues yo a un juego de selección ingresé por medio de un barrista al que le di 1,500 pesos, él le dio 500 al poli de la puerta y entré porque yo no tenía ni acreditación ni boleto para el partido y entré. Entonces realmente te das cuenta de que pueden ser buenas intenciones o pueden ser anuncios para calmar las cosas de la credencialización, ¿no? Y de poner más cámaras y tener identificados plenamente a todos los aficionados, pero ¿tú crees que eso va a frenar a gente que va de forma premeditada? No. Como tal lo que sucedió en Querétaro, a agredir, a enfrentarse. No, porque tienes que tener un estadio seguro, con policía segura, ¿no? Competitiva, o sea, hay países que tú llegas y no entras si no tienes un boleto, aunque ni se te ocurriría intentar sobornar al policía, pero pues otra vez volvemos a lo que es México, ¿no? O sea, no, yo veo muy difícil que, o sea, tienen que pasar muchas cosas para que algo cambie de esto y es lo malo. Si hubiera habido mano dura y castigos severos en varios aspectos y con un plan a ir cambiando esto, sí, pero los que lo hicieron, pues... Sí, y fíjate que aquí hay un mensaje importante, Aline. O sea, la propia afición, o sea, generalizar siempre se puede caer en un error, pero un grueso considerable de gente que se ha manifestado en redes sociales, pues no estuvo nada de acuerdo en estas sanciones a Querétaro. Y no es porque odien a Querétaro o no quieran a Querétaro en la primera división, ni mucho menos, porque el sentir general es esto, ¿no? La tibieza que existió. Y que mañana puede pasar en tu estadio y tú y yendo que mañana te puede pasar tu esposa, a ti. tus hijos, claro está, a ti sí, solo. Claro. Y se lanzó esta amenaza de en los partidos de la selección nacional que vienen, de lanzar el grito homofóbico, porque acuérdate que ya van a tener público, sí, ¿no? Los próximos partidos de México, uno de ellos contra Estados Unidos en el Estadio Azteca, de lanzar el grito homofóbico para que como tal la FIFA vuelva a castigar a México, ¿no? O sea, una petición directa como tal de el castigo que tendría que adoptar la FIFA, ya que México no adoptó un castigo contra su club, es dejar a México fuera de la Copa del Mundo de Qatar y además quitarle la sede del 2026, ¿no? Sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Sí, pero, o sea, pues la gente luego es de llamar la atención, ¿no? O sea, todo, pero es de llamar la atención este tema de que se esté convocando a que esto ocurra para decir, a ver, tú dirigente no pusiste el ejemplo, no decidiste, no castigaste, pues ahora nosotros, no sé, por lo que los motive, pero ahora nosotros vamos a protestar de esta manera. Y ya el propio presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luis, anunció que en estos partidos donde ya la selección va a tener público, se va a aplicar este protocolo de que te van a identificar y te van a sacar del estadio y vas a estar 5 años vetado. Sí, vetado como tal para ingresar. Este mismo anuncio que dijeron que a los que resulten responsables en Querétaro los van a expulsar de por vida en el fútbol, ahí quedan muchas dudas en el aire, ¿no? ¿Cómo los van a identificar? Sí, los que estén detenidos y demás, perfecto, pero y luego, o sea, el que estuvo detenido en Querétaro, que viaje a León, que viaje a la Ciudad de México, ¿cómo lo vas a impedir? ¿No? O sea, el policía el personal que... O sea, el policía le pasa. O el personal que está en la puerta, ¿no? O sea, tú, o sea, va a revisar uno por uno a los 80,000 que entren al Estadio Azteca que no sea el fichado, ¿no? O sea, quedan muchas dudas ahí en el aire que de pronto no se entiende y suena más a... Esto es lo que anuncio ahora para sonar como que sí estoy haciendo algo, porque además Mikel Arriola dijo, las medidas que vamos a anunciar son históricas.
Y de pronto, Pues sí, porque no había pasado algo así. Había pasado, no con esa magnitud, ¿no? No Porque con digo, además estamos hablando ¿te acuerdas las versiones que corrieron en el sentido de 17 personas fallecidas, ¿no? A ese grado se habló, ¿no? Y un propio aficionado del Atlas de la Barra, un menor de edad de 16 años diciendo, un amigo mío cercano falleció, yo vi a muchos muertos, a uno ya muerto lo remataron con un picayelo, para después desnudarlo. O sea, a ese grado se llegó y... Acuérdate que en los inmuebles así, si hay un muerto, se vuelve un tema penal. Entonces hay como la encomienda de aquí no se muere nadie. Entonces sí, es un tema bastante delicado, ¿no? Es sí, un que tema no, sumamente no somos delicado. para nada expertos en ese tema, ¿no? Hay gente conocedora, los abogados, los que sepan del... abogados y que saben cómo es el tema del fútbol y con los equipos y los responsables y que hasta dónde tiene parte de responsabilidad del gobierno, las directivas. Pero bueno, lo hicieron muy mal. Se tenía que haber aprovechado para hacer algo mejor, ya lo dijimos varias veces, no se hizo y no se ve un panorama agradable para ir a un estadio de fútbol en los próximos años. Yo no iría. No, y tristemente digo, tanto se ha peleado, si se puede decir así, por tratar de erradicar este tema, por ejemplo, del grito, ¿no? Sí. Homofóbico. Sí, finalmente es violencia también, ¿no? Pronto, será por el tema que sea para FIFA, es violencia y no se dice y lo hacen, ¿no? Y de pronto se llega a este Es extremo. esto de saltarse, de hacer siempre, ¿no? De no respetar, ¿no? Ya es como... Y ahora caímos en este extremo. O sea, si te pones a pensar, dices, bueno, si con campañas, con este tema de la credencialización, de identificar, del Fan ID, etcétera, en selección nacional, todavía los partidos más recientes que se jugaron y que ya se podía entrar, la federación solo invitó a 2,000 personas que en teoría eran cercanos a sus patrocinadores, a familiares, a empleados, y con las actuaciones tan pobres de la selección nacional, solo se lanzó el grito. Se pidió la salida de Gerardo Martino y demás. Sí. Entonces, no controlaron ni a 2,000 personas que además eran hipotéticamente ¿no? que eran cercanos, o sea, porque eran socios comerciales, eran amigos de familiares, de jugadores, de empleados, etcétera. Entonces, ¿cómo vas a controlar a 70,000, 80,000 te gusta que puedan ir a un partido contra Estados Unidos en el Estadio Azteca? Difícil, ¿no? O sea, difícil. Suena. Y sí, seguramente lo van a gritar. Y no sé cómo irá el tema de sanción, porque ahí FIFA no está jugando. Pues la convocatoria está para que se haga. De que hay un alto, sobre todo, ¿sabes en qué radica que lo griten o que no lo griten? En cómo esté jugando México. Si de pronto México va goleando o va ganando y demás, a lo mejor no pasa nada, ¿no? Porque la gente festejará los goles y gritará el ole cada que toquen el balón, etcétera. Pero si México, como viene la inercia de que no ha jugado bien y por ahí le empatan o no va ganando o demás, exactamente, cuidado con lo que pueda pasar, Aline. Tristemente ese es el panorama, esto que tristemente le ha dado la vuelta al mundo y hemos sido noticia Ojalá mundial. Que sea algo que no veamos pronto, ¿no? Porque que no veamos de nunca, ahí lo agarran de ¿no? motivación, o sea, varios, ¿eh? Que no lo vamos a ver nunca, ¿no? En un estadio, el famoso nunca más, ¿no? Pues veremos qué sucede con lo de las sanciones, veremos si otros equipos se van sumando a hacer las cosas diferente, a ver si alguna directiva se atreve a decir, bueno, nosotros ahora vamos a hacer así, y permea un poco en los demás clubes para que por lo menos sí se haga algo más de lo que se dijo. Ojalá. Sí. Ojalá, dicen por ahí que lo último que se puede perder es la esperanza, Aline. Sí. Bueno, pues gracias por acompañarnos a esta sobremesa deportiva en este podcast y nos encontramos próximamente en nuestra siguiente edición. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Aline, un gusto. Nos vemos pronto, muchas gracias, hasta la próxima. La sobremesa deportiva del día llegó a su final. Gracias por escucharnos en el podcast oficial del Diario por Esto. Nos encontramos en la próxima sobremesa.